Y bueno, como mencionábamos, los hechos ilícitos entonces tienen como consecuencia la reparación del daño y de los perjuicios. Y específicamente a partir del artículo 7.149 que ya lo examinamos, podremos analizar algunos ejemplos, algunas consecuencias directas de estos hechos ilícitos, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando derivado de un hecho ilícito se genera en una persona el daño de incapacidad para trabajar? Nos menciona que, por ejemplo, si se origina una incapacidad para trabajar, que sea parcial permanente, parcial temporal o total temporal, la indemnización será fijada por el juez considerando las prevenciones de la Ley Federal del Trabajo y podrá aumentarse prudentemente al arbitrio del juez. Es decir, para el caso de que la consecuencia de un hecho ilícito sea la indemnización, perdón, la incapacidad de trabajar, se deberá de indemnizar en términos de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo obviamente al salario que estaba percibiendo esta persona a quien se le ha dado una incapacidad para trabajar, y algo similar sucede en el caso de los gastos médicos, hospitalarios e inclusive más allá de una defunción, en cuyo caso menciona que además de las indemnizaciones por causas de muerte o incapacidad, debe pagarse también a quien lo haya sufrido o a quien los haya efectuado los gastos médicos hospitalarios de medicamentos, de rehabilitación y las prótesis requeridas con motivo del daño, así como en el caso de fallecimiento, los gastos funerarios, los cuales deberán estar relacionados con las posibilidades que hubiese tenido la víctima. Como pueden ver, estos hechos ilícitos tienen diversas consecuencias. Aquí se enuncian algunas de las más recurrentes y específicamente hace mucha referencia a tratar de restablecer las cosas en las mismas condiciones que se hubiesen dado en el caso de que hubiese sido el afectado quien hubiese sufragado estos gastos, es decir, en proporción a lo que él hubiese tenido la posibilidad. ¿Y quiénes están legitimados para reclamar esta indemnización por estos hechos ilícitos? Nos menciona el artículo 7.153 que el derecho a reclamar la indemnización corresponde, uno, a la víctima, dos, a quienes dependan económicamente de ella, pueden ser sus hijos, su esposa, dependiendo de quienes sean considerados como tal dependientes, y tres, a falta de los dos anteriores, a sus herederos. Y finalmente, quiero hacer alusión a una noción que está muy de moda, no solamente en el derecho civil, sino que cada vez se le está dando un poquito más de valor, y es la noción del daño moral. Muchas veces cuando hablamos de daño pensamos en cosas que son empíricamente verificables, y por ellas me refiero a aquellas que con los sentidos podemos percibir, desde una amputación de un brazo, un choque automovilístico, cuando derivado del choque se cae un poste, todos ellos son daños materiales. Pero existen otro tipo de daños que no son cuantificables económicamente de forma tan sencilla y que tampoco son verificables de forma tan empírica. Estoy hablando de los daños morales. Escuchen con atención. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en su honor, crédito y prestigio, vida privada y familiar, al respeto a la reproducción de su imagen y su voz, en su nombre o seudónimo o identidad personal, su presencia estética y los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes. Fíjense qué noción tan importante, al menos desde el punto de vista de su servidor, y qué amplitud de conceptos nos da la percepción del daño moral. En esencia, el daño moral, de forma un poquito más genérica, es aquel que tiene por objeto, o bueno, más bien, que afecta la dignidad de la persona. Y esto, de la mano con los derechos humanos que cada vez tratan de reivindicar más el papel que tiene el individuo dentro de la sociedad, es una noción categorial que actualmente se está utilizando mucho porque se habla de que cuando una persona sufre un daño material, en muchas ocasiones sí, el daño material es cuantificable en dinero, el daño material puede repararse de la forma anterior a la que estaba, pero no es tan fácil para el caso del daño moral. ¿Por qué? Porque el daño moral no se percibe tan sencillamente y no es tampoco tan cuantitativamente medible como el caso de un daño material, en cuyo caso un automóvil que está valuado en 120,000 pesos tiene que pagarse por 120,000 pesos. Pero pregunta, compañeros, ¿en cuánto valuarían ustedes el honor de una persona? ¿O el descrédito o el prestigio
de un individuo que ha dedicado 40 años de su vida a construir su imagen. Es un tema bastante complejo. ¿De qué forma se va a reparar el daño y los perjuicios? Y con esto seguramente estaremos finalizando este tema. Pues miren, en todo caso, quien demande la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta. De conformidad a lo establecido por este ordenamiento, se consideran como hechos ilícitos las siguientes conductas. Vamos a ver algunos hechos ilícitos. 1. Comunicar a una o más personas la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio o exponerla al desprestigio de alguien. 2. Ejecutar una acción o proferir una expresión que por su naturaleza, ocasión o circunstancia pueda perjudicar la reputación del agraviado fuera de una contienda de obra o palabra y con ánimo de ofender. Fíjense, fuera de una contienda de obra o palabra y con ánimo de ofender. 3. Imputar a otro falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente, o inocente la persona a quien se imputa. Y 4. Las derivadas de la controversia familiar. Al respecto, compañeros, quiero comentarles que anteriormente estos apartados estaban regulados por la legislación penal. De hecho, había dos tipos penales que actualmente ustedes no los van a encontrar en su código penal, que son las injurias y las calumnias. Anteriormente, cuando a una persona a alguien le imputaba un delito que en realidad no había cometido, pues estaba también cometiendo un delito. Y a su vez también cuando estaba mencionando falsedades que caían en un descrédito para la persona y socialmente afectaban su percepción, también se estaba cometiendo un delito. Sin embargo, esos tipos penales ya no se encuentran regulados por nuestra legislación penal y ahora forman parte de los daños morales que por hechos ilícitos se pueden realizar en materia civil. La verdad, este tema del daño moral es interesantísimo porque abarca muchos aspectos de la vida, tales como pueden ser incluso las nociones psicológicas que anteriormente pues podrían no valorarse de forma pecuniaria, pero hoy en día, por ejemplo, para el caso de una persona que sufre una amputación en un brazo, no solamente se le va a pagar lo que equivale a la prótesis del brazo, sino que también tendrá que tener derecho a restablecerse moralmente, y por esto me refiero a reivindicar no solamente la percepción de la imagen social, sino también la percepción que tiene de la persona consigo misma. Y esto es un tema que se ve en el ámbito de la psicología y que también tiene la obligación quien haya causado el daño de hacer esa reparación en la forma y términos que establezca en su caso el juzgado competente para tal efecto. Estos hechos ilícitos, compañeros, son un tema muy interesante que nos podría dar para platicar no solamente en esta clase, sino en muchas otras y quizás llevarnos un muy nutrido y enriquecedor debate, pero los vamos a dejar aquí concluyendo de esta forma la segunda de las unidades. A modo de rememorar qué vimos en esta segunda unidad, he de mencionar que el título de la unidad que concluimos el día de hoy es Fuentes de las obligaciones. Y en ello vimos de qué forma se originaron las obligaciones en el derecho romano. Analizamos también la noción de hecho y acto jurídico desde la perspectiva de la teoría francesa y de la teoría germánica. Hablamos entonces también, por defecto, de la definición de hecho y de acto jurídico, que les anticipo, es indudablemente de las que tienen que memorizar para toda su profesión jurídica. Hablamos también de uno de los actos jurídicos que más estaremos analizando en nuestro ejercicio profesional, que a su vez generan obligaciones como lo son el convenio, el contrato, y vimos de forma general algunas de las clasificaciones, dentro de las cuales encontramos que además de los convenios y contratos, que son manifestaciones externas de la voluntad que tienen por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, también existen actos jurídicos unilaterales, que son la emisión de una sola voluntad que también genera obligaciones. Vimos algunos ejemplos de estos actos unilaterales y a su vez también
analizamos la figura del cuasicontrato y, consecuentemente, de los hechos ilícitos y sus consecuencias jurídicas en el derecho civil. Esto, compañeros, ténganlo ustedes muy en mente dentro de un diagrama mental. Espero que les haya sido de utilidad toda la información que se ha vertido el día de hoy, y cualquier duda que lleguen a tener pueden manifestarla a través del foro en donde se estará subiendo las dudas académicas. Me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien en casa, no dejen de cuidarse ustedes, a los suyos, a sus familiares, y esperemos que muy pronto nos estemos saludando en persona, ya superada esta contingencia. Les envío un gran saludo y nos vemos el próximo jueves.